Hola a todos y gracias por estar aquí. Hoy abrimos las puertas a una historia que conmueve. Una verdad que se esconde detrás del brillo y que marcará para siempre la vida de una de las mujeres más admiradas de Chile. Desde este primer instante quiero que sepan que en este reportaje hablaremos de la caída silenciosa de Cecilia Bolocco y de la lucha íntima que hoy define su existencia. La imagen pública de Cecilia siempre fue un símbolo de elegancia, fuerza y belleza. Pero detrás de ese ícono que representó a toda una nación había una mujer construida de luces y sombras, de triunfos resonantes y heridas ocultas que jamás imaginó tener que enfrentar. Y es aquí donde comienza nuestro viaje, un recorrido que no solo explora el pasado glorioso de una ex Miss Universo, sino también el doloroso descenso hacia una batalla que ningún título ni reconocimiento pudo evitar. Gracias por ver mi video y por acompañarme en este espacio donde analizamos las historias más profundas detrás de la fama. Si te gusta este contenido, te invito a suscribirte al canal y apoyar este trabajo que realizo con dedicación para seguir creciendo junto a ustedes. Cuando recordamos su victoria en 1987, la escena parece casi cinematográfica. Cecilia, con tan solo 22 años, conquistó Singapur y el mundo entero con una serenidad en la mirada que deslumbró a millones. El peso simbólico de aquella corona trascendió fronteras, convirtiéndola no solo en orgullo nacional, sino también en la promesa de una carrera brillante en los medios de comunicación. Con profesionalismo y carisma abrió puertas que antes parecían reservadas para unos pocos, consolidándose como figura pública en América Latina. Pero mientras su nombre ganaba prestigio, también comenzaban a aparecer grietas invisibles que anunciaban un destino difícil de imaginar. La presión de mantener la perfección, la exposición constante, los rumores, la vigilancia del público y la crítica se fueron acumulando. Todo ello formó un murmullo distante que con el tiempo se transformaría en un eco doloroso, acompañándola incluso en los momentos en que su rostro iluminaba las pantallas. Hoy, mientras exploramos los capítulos más íntimos de su vida, comprendemos que no todo fue glamour ni grandes escenarios. Detrás de aquella sonrisa brillante existía una fragilidad profunda que solo saldría a la luz décadas después, cuando la enfermedad comenzó a reclamar cada pedazo de su fuerza y de su identidad. Y es ese contraste, entre la reina que conquistó al mundo y la mujer que hoy lucha contra su propia sombra, lo que hace de su historia una de las más impactantes de nuestro tiempo. Para comprender la profundidad del momento que vive hoy Cecilia Bolocco, es necesario volver a los años en que su vida parecía avanzar con una determinación casi impecable. Tras su coronación como Miss Universo, el mundo la observaba como un símbolo de éxito latinoamericano y ella respondía con una disciplina admirable, perfeccionando cada paso y cada palabra en los medios de comunicación. Su transición de reina de belleza a periodista y presentadora fue una muestra de su capacidad para reinventarse sin perder la esencia que había conquistado al público. Su presencia en la televisión chilena y argentina consolidó una imagen de profesionalismo que pocos lograban alcanzar. Cecilia transmitía carisma, seguridad y una cercanía que la convertían en una figura querida más allá de las fronteras. Pero esa visibilidad también tenía un precio. Con cada portada, cada aparición y cada entrevista, la presión mediática se intensificaba, exigiéndole un nivel de perfección que ninguna persona puede sostener sin consecuencias. Los primeros signos de desgaste aparecieron en silencio. Años de exposición constante la dejaron vulnerable a críticas feroces, a comentarios sobre su vida privada, a preguntas intrusivas que la seguían incluso cuando las cámaras se apagaban. Y fue precisamente en ese contexto donde su relación con Carlos Menem la transformó en una figura política involuntaria.
empujándola a un escenario aún más complejo y lleno de escrutinio. Su matrimonio con el entonces presidente argentino no solo la convirtió en una primera dama envuelta en protocolos y compromisos diplomáticos, sino también en el blanco de opiniones divididas que analizaban cada gesto, cada decisión y cada silencio. Lo que para algunos era una historia digna de una novela, para Cecilia se convirtió en una carga emocional que la acompañaría por años. Marcada por rumores, tensiones y una exposición que no dejaba espacio para el error. Mientras tanto, el público seguía admirando la fortaleza con la que se desenvolvía en ceremonias oficiales, eventos benéficos y apariciones públicas. Pero esa fortaleza tenía grietas. La presión mediática comenzó a filtrarse en su vida íntima, afectando su estabilidad emocional y ensombreciendo la imagen de éxito que proyectaba. La lucha por la custodia de su hijo, Máximo, sería una de las batallas más significativas de su vida. Un enfrentamiento que la obligó a redescubrir prioridades y a proteger con determinación lo único verdaderamente irrenunciable para ella. Ese periodo marcó un antes y un después. La mujer que había conquistado al mundo con una sonrisa radiante empezaba a sentirse atrapada en un ciclo de expectativas imposibles, donde su valor parecía medirse únicamente por la capacidad de mantenerse perfecta. Y aunque en público seguía mostrando serenidad, por dentro la presión acumulada comenzaba a erosionar lentamente la confianza que había construido durante años. La distancia entre la figura pública admirada y la mujer real se hizo cada vez más profunda. Una brecha que con el tiempo sería crucial para entender cómo Cecilia terminaría enfrentando uno de los desafíos más devastadores de su vida, una sombra de enfermedad que irrumpiría sin aviso y que transformaría todo aquello que ella creía seguro. La transformación más dura en la vida de Cecilia comenzó de manera casi imperceptible, como un síntoma que parecía no tener importancia y que cualquier persona habría ignorado sin pensarlo dos veces. Un picor en el cuero cabelludo. Una pequeña mancha rojiza que no dolía pero que insistía en quedarse. Nadie podría haber imaginado que aquel detalle mínimo sería el inicio de una batalla devastadora que alteraría por completo su identidad, su rutina y su relación con el mundo. Los exámenes médicos confirmaron lo impensado, cáncer de piel en una zona extremadamente delicada. Para cualquiera este diagnóstico es un golpe demoledor. Pero para Cecilia, cuya imagen pública había sido durante décadas un pilar fundamental de su carrera, el impacto emocional fue aún más profundo. El cabello empezó a debilitarse, a caer en mechones que se desprendían entre sus dedos como si fueran recordatorios crueles de que la enfermedad avanzaba con una paciencia implacable. A medida que el tratamiento progresaba, las cicatrices comenzaron a dibujar un mapa de dolor sobre su piel. No eran solo marcas físicas, eran señales que narraban silenciosamente la lucha interna que estaba librando contra un enemigo que no diferenciaba fama, éxito o historia personal. La recuperación fue lenta, agotadora, una cadena de procedimientos médicos que la obligaban a suspender compromisos, a rechazar invitaciones y a desaparecer poco a poco del mundo social que antes dominaba con naturalidad. Los amigos que alguna vez la rodeaban con admiración se convirtieron en voces distantes. No por falta de cariño, sino porque Cecilia, consumida por la vulnerabilidad, prefería el silencio antes que la compasión. Su hogar, que antes era un refugio lleno de vida, se transformó en un espacio silencioso donde cada habitación parecía reflejar una parte de su batalla interna. Las cámaras, las luces y los escenarios se desvanecieron, reemplazados por días enteros en los que evitaba mirarse al espejo. Incapaz de reconocer a la mujer que había sido. En uno de los momentos más íntimos de su testimonio, pronunciado en privado y jamás transmitido, confesó con una voz frágil: «No me reconozco».
Esa frase capturaba una verdad demoledora. La reina de belleza, la figura televisiva, la mujer que deslumbró al mundo, se encontraba cara a cara con una versión de sí misma que jamás imaginó tener que enfrentar. La enfermedad no solo estaba consumiendo su cuerpo, sino también la seguridad que había construido durante toda su vida. El aislamiento al que se sometió no fue una elección estética, sino emocional. Cada vez que intentaba retomar su vida pública, el peso del cansancio, las miradas ajenas y la sensación de fragilidad la obligaban a retroceder. La aceptación de su nueva realidad fue un proceso lento y doloroso. Un camino marcado por noches en vela, visitas al médico y una lucha constante por no permitir que el miedo la paralizara completamente. En ese periodo oscuro, su mundo se redujo a lo esencial, y aunque la enfermedad la debilitaba físicamente, también despertaba en ella una sensibilidad distinta. Una comprensión más profunda sobre su propia vulnerabilidad y sobre lo que realmente importaba en el silencio de su vida cotidiana. En medio de la fragilidad que marcaba sus días, Cecilia comenzó a revelar episodios íntimos que nunca habían sido contados. Momentos que no solo expusieron su vulnerabilidad, sino también la profundidad emocional con la que enfrentaba su pasado. Uno de esos episodios ocurrió en silencio, lejos de cámaras y curiosos, cuando decidió asistir al acto de graduación de su hijo, Máximo, sin que nadie la reconociera. Su cuerpo debilitado y su rostro transformado por el tratamiento la llevaron a tomar la decisión de cubrirse por completo, ocultándose tras una peluca, unas gafas oscuras y una gabardina que escondía la delgadez extrema que tanto la avergonzaba. Se sentó en la última fila, temerosa de que su hijo pudiera verla en ese estado. Sin embargo, hubo un instante en el que sus miradas se cruzaron. Ese único gesto, mínimo pero intenso, fue suficiente para hacerla llorar en silencio. No era la reina de belleza, ni la figura pública, ni la ex primera dama. Era simplemente una madre intentando acompañar a su hijo desde las sombras, sosteniéndose con la poca fuerza que le quedaba. Otra de las historias más reveladoras surgió durante una de sus hospitalizaciones más críticas. Cecilia pidió papel y pluma. No quería dejar instrucciones ni despedidas, sino escribir la carta que había guardado durante 30 años. No hubo cámaras, no hubo testigos, solo ella frente a la verdad que nunca había pronunciado. La carta estaba dirigida a un hombre del pasado, un amor que marcó una etapa luminosa y dolorosa a la vez. Allí confesó algo que cambió el sentido de esa relación: se había alejado porque estaba embarazada y el hijo no era suyo. Durante décadas la prensa especuló sobre ese romance, pero nunca supo la verdadera razón de la ruptura. En esa carta, escrita con una caligrafía temblorosa, Cecilia pedía perdón por haber callado, por no haber sido valiente, por haber elegido el silencio para proteger una vida que apenas comenzaba. La carta jamás fue enviada. Quedó guardada entre sus cosas, como un testimonio que nadie debía leer en vida. Su intención no era reabrir heridas ni recuperar un amor perdido. Era un acto de liberación, un intento de despojarse del peso emocional que había cargado durante 3 décadas. Pero quizás la confesión más conmovedora ocurrió en la víspera de una operación particularmente riesgosa. Cecilia hizo una petición inusual a su anestesista: deme una dosis ligera. Quiero soñar bonito por última vez. Nadie entendió de inmediato lo que esa frase significaba. Cuando despertó, susurró entre lágrimas que había soñado con 1987. Se vio nuevamente en el escenario de Miss Universo, con la corona en la cabeza, caminando con la seguridad que la caracterizaba. Luego, en un giro inesperado, se encontró caminando por la playa junto a su madre, como si el tiempo no hubiera pasado.
Ese sueño, luminoso y cálido, fue su manera de despedirse emocionalmente de la mujer que alguna vez fue, de su pasado, de la fuerza que un día creyó inquebrantable. Todas estas vivencias formaban un mosaico de emociones que explicaban no solo su silencio reciente, sino la necesidad de retirarse de la mirada pública. Eran fragmentos de una vida que había llevado en secreto, piezas que revelaban la fragilidad detrás de la figura icónica que el mundo admiró durante tanto tiempo. Las señales más profundas de la transformación de Cecilia comenzaron a hacerse visibles para el mundo cuando su presencia pública se volvió casi inexistente. Los rumores crecían, los medios especulaban, pero pocos sabían realmente el impacto que la enfermedad estaba teniendo sobre su vida. Mientras su cuerpo perdía fuerza, su espíritu parecía aferrarse a pequeños actos que revelaban una humanidad inmensa. Una sensibilidad que contrastaba con la imagen glamorosa que alguna vez la definió. Uno de estos actos ocurrió en un momento aparentemente ordinario pero cargado de significado. Mientras su hijo Máximo ordenaba una habitación, encontró un pequeño cajón entreabierto donde descansaba un pañuelo blanco manchado con gotas secas de sangre. Aquella evidencia silenciosa lo confrontó con una verdad que Cecilia había intentado ocultar. Cuando él le preguntó con preocupación qué estaba sucediendo, ella respondió con una sonrisa suave, diciendo que solo era un rasguño sin importancia. Pero su deterioro físico, la caída del cabello y las ausencias prolongadas hablaban por sí mismas. Fue entonces cuando Máximo comprendió que la batalla que su madre libraba no era menor y que llevaba tiempo enfrentándola en soledad. Ese descubrimiento marcó el inicio de una nueva etapa, una en la que su hijo comenzó a acompañarla con una madurez que él mismo desconocía. A la vez, la opinión pública empezó a notar su desaparición paulatina de los medios. Su estilo elegante, sus apariciones impecables, su presencia magnética, todo parecía desvanecerse en una sombra de incertidumbre. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era el gesto silencioso pero monumental que estaba por realizar. Cecilia decidió vender su corona de Miss Universo, el símbolo que marcó su ascenso y su lugar en la historia de Chile. No lo hizo por deudas ni por nostalgia, sino para reunir fondos destinados a pacientes oncológicos que luchaban sin visibilidad ni recursos. Cuando fue consultada sobre la decisión, sus palabras dejaron sin aliento a todos: la corona fue mi sueño, hoy mi sueño es ayudar a los que luchan como yo. Ese acto de desprendimiento conmovió a un país entero, revelando una generosidad que trascendía cualquier reconocimiento pasado. Pero el momento más intenso y doloroso se produjo en un live de apenas 4 minutos. Cecilia apareció frente a la cámara, visiblemente debilitada. Su rostro reflejaba el agotamiento físico, los pómulos marcados y una serenidad inquietante. Su voz, áspera pero firme, transmitió un mensaje que atravesó miles de corazones. Agradeció el cariño recibido y pronunció una frase que resonó como un eco trágico: si mañana ya no estoy, vivan ustedes la parte de mi vida que yo no podré. El impacto emocional fue inmediato. En segundos, su expresión cambió. La voz se cortó, la imagen perdió nitidez, sus pupilas se dilataron y la transmisión se interrumpió abruptamente. Las redes sociales estallaron. Nadie sabía qué había ocurrido. La nación entera quedó suspendida en un silencio angustiante, temiendo lo peor. Ese instante, breve pero desgarrador, dejó claro el nivel de fragilidad que enfrentaba la mujer que alguna vez se mantuvo firme ante cámaras y multitudes. Artistas, políticos, ciudadanos comunes, todos se unieron en mensajes de apoyo, velas virtuales y homenajes espontáneos. El país recordaba no solo a la reina de belleza que los llenó de orgullo,
a la mujer valiente que había vivido su enfermedad con una dignidad que trascendía cualquier escenario público. Su historia ya no pertenecía a la farándula, sino al corazón de una nación que veía en ella un espejo de lucha, de vulnerabilidad y de amor profundo. Hoy, la figura de Cecilia Bolocco ya no se define por los escenarios iluminados ni por los días en que representó a un continente entero con una sonrisa impecable. Su historia se ha transformado en un testimonio que trasciende la fama. Un relato donde la fragilidad humana se convierte en un puente hacia la empatía y donde la fuerza surge precisamente de la vulnerabilidad que ella nunca quiso mostrar al mundo. En la quietud de una habitación tenue, alejada del bullicio mediático, Cecilia pasa sus días enfrentando un cansancio que no solo debilita su cuerpo, sino también la energía con la que durante décadas sostuvo un personaje público. La lucha contra el cáncer ha sido larga y desgarradora, marcada por cirugías, recaídas y momentos en los que la esperanza parecía desvanecerse. Sin embargo, incluso en los instantes más difíciles, continúa aferrándose a pequeños gestos que le dan sentido a lo que aún le queda de vida. En este tramo final, su relación con Máximo se ha convertido en el centro absoluto de su existencia. Ya no busca recuperarse para regresar a los escenarios ni para reconstruir la imagen que alguna vez la acompañó. Ahora su único propósito es dejarle a su hijo la certeza de que, pese a todo, fue amada con una intensidad que ninguna enfermedad puede borrar. En las noches en que el dolor se vuelve más profundo, escribe cartas destinadas a él, no de despedida, sino de vida. Palabras que hablan de resistencia, de dignidad, de la importancia de levantarse incluso cuando el cuerpo y el alma parecen no responder. Mientras el país recuerda a la Miss Universo que los llenó de orgullo, Cecilia entiende que ese capítulo pertenece ya a otro tiempo. Lo que hoy importa no es la corona, la fama o los titulares, sino la posibilidad de cerrar sus ciclos en paz. Esa paz no se encuentra en los hospitales ni en los homenajes públicos, sino en los momentos simples que comparte con su hijo. En la música que escucha en silencio, en la brisa que entra por la ventana y le recuerda que aún existe belleza incluso en los días grises. Chile, que durante años celebró cada uno de sus triunfos, parece ahora comprender la magnitud de su batalla. No es la lucha de una celebridad, es la lucha de una mujer que enfrenta el dolor sin perder la dignidad. Que decide ocultarse no por vergüenza, sino por amor, que entrega incluso aquello que definió su éxito para ayudar a quienes atraviesan su mismo infierno. Al desprenderse de su corona, Cecilia transformó un símbolo de belleza en un acto de solidaridad pura, revelando que la verdadera nobleza no reside en los títulos, sino en la compasión. En este último capítulo de su historia, la sociedad descubre que detrás de las figuras públicas hay seres humanos que tiemblan, que lloran, que aman profundamente, y que, como cualquier persona, temen no haber dicho lo suficiente. Cecilia lo expresó con una frase que marcó para siempre a quienes la escucharon: fui una reina, y ahora solo quiero conservar un rayo de luz para mi hijo. Esa confesión resume su legado emocional, uno que no tiene que ver con la fama, sino con la valentía de mostrarse frágil ante el mundo. Hoy, miles de personas siguen enviándole mensajes de apoyo, oraciones y recuerdos de la época en que su belleza iluminaba las pantallas. Pero ahora la luz que inspira no proviene de su imagen, sino de su resiliencia. La verdadera belleza, la que perdura, es la que nace del corazón roto que aún encuentra razones para seguir latiendo. Y en ese sentido, Cecilia Bolocco sigue siendo una reina, no por la corona que llevó, sino por la fuerza silenciosa con la que enfrenta su destino. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a quienes alguna vez admiramos. Nos recuerda que la fama es efímera, pero la humanidad es eterna.
Nos empuja a mirar más allá de las apariencias y a reconocer que incluso en las sombras, una persona puede dejar un legado luminoso. Porque cuando una reina decide desprenderse de todo lo que la definió para abrazar únicamente el amor, ese gesto trasciende cualquier escenario y se convierte en un símbolo de esperanza para un país entero. Así, en el silencio y en la sombra, Cecilia escribe los últimos renglones de su vida con una dignidad que conmueve. Y mientras el mundo observa, entiende que no está frente a un final trágico, sino ante una lección profunda sobre el valor, la fragilidad y el amor incondicional que solo una madre puede sentir.